¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por darle seguirnos, gracias por darle me gusta, gracias por sus comentarios constructivos, porque estamos luchando por un solo país, porque este es el único que tenemos. Algunos siempre digo yo que tienen dos, porque se nacionalizaron nicaragüenses o se hicieron nicaragüenses por otras cosas. Pero bien. Aquí estamos. ¿Y cuál ha sido, qué es lo que ha estado en la picota pública? Los dimes y diretes del ministro de Seguridad con defensores de derechos humanos, luego de pretender introducir figuras de terroristas a las personas vinculadas o supuestamente vinculadas al crimen organizado o a organizaciones o pandillas generalmente conocidas aquí como mareros también. Algunas medidas que están aplicando que no se hicieron de manera unilateral en la cárcel, de no permitirles visitas familiares a las personas que están privadas de libertad. No sé hasta dónde perjudica a la persona que, pese a estar detenido, todavía conserva algunos derechos. Pero aquí como quien dice, aquí el poder soy yo y eso es lo que se ejecuta, pero no sé bajo qué condiciones o bajo qué normativas hacen este tipo de... No sé si es abuso o no es un abuso. Realmente no le puedo dar el calificativo, pero son ustedes los analistas, nuestros invitados, los que hacen ese tipo de análisis, porque precisamente son ellos los que conocen esta materia. Y esta tarde hemos invitado a un furibundo defensor de los derechos humanos, una persona que también ha dedicado parte de su vida a defender derechos humanos y que en los últimos tiempos también se destacó como ex embajador de Honduras ante el pueblo y gobierno de Cuba. Me refiero a don Andrés Pavón. Buenas tardes, don Andrés Pavón. Bienvenido a Analistas de la Noticia. Buenas tardes, Carlos. Siempre es un placer enorme, ¿no?, estar contigo. Nos hace recordar por dónde hemos recorrido hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Eso es bueno. Nos genera también mucha confianza conocer de tu talento intelectual frente a estas cámaras. Tu objetividad sobre todo y conocedor de la realidad, de los diversos procesos que le ha tocado vivir a Honduras. Así que aquí estamos. Sí, aquí estamos. Don Andrés, este zipizape entre esto de que ayer precisamente dialogábamos con Jorge Jiménez de Joprode y nos decía que las amenazas continúan y que no le permiten a los familiares de los jóvenes desaparecidos que se reúnan con defensores de derechos humanos. ¿Qué es lo que tratan de impedir que revelen los familiares de las personas asesinadas? Realmente, ¿qué tan válida es una hipótesis? Porque es una hipótesis que ha tomado fuerza, que es porque no les quisieron alquilar una casa y que por eso los eliminaron. O sea, realmente no sé qué tipo si realmente es una manera de actuar de estos grupos, llámese maras, porque tengo entendido que ellos tienen sus casas locas y tienen un montón de cosas de cómo hacer lo que van a hacer en contra de sus víctimas. Pero ¿qué lectura le has dado a todo esto, Andrés? Mira que son eventos casi parecidos a los que se dieron en la década del 80, igual parte de la década del 90, cuando ya en el 90 se hablaba de desplazamientos internos y de algún tipo de control del crimen organizado vinculado a los cuerpos de seguridad del Estado. Ha habido un interés muy particular y bastante como muy preciso, ¿no?, de querer orientar estos casos y vincularlos con algunas estrategias de seguridad que ha planteado el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa dirigido por la Presidenta de la República. Sobre todo la creación de 2 cárceles. Una que es por capricho,
por capricho, no quiere... ¿Cuál es la de Capricho? La de Islas del Cisne. Ellos saben perfectamente bien que esa cárcel no pueden hacerla ahí porque es un atentado a la ecología, pero quieren cumplir el capricho al niño que está frente a la Secretaría de Defensa con el fin de complacerlo, para que los celayas no se miren como afectados ante la crítica popular. Y la otra, como una necesidad de descongestionar el sistema penitenciario y llevarlos a una zona. Aún no han consultado al pueblo misquito, porque de acuerdo a la convención de la OIT, deben de consultarlos. Todos los pueblos étnicos deben de consultarlos al momento de que vamos a utilizar el territorio para realizar algún tipo de política. En los dos, desde luego, son dos grandes proyectos y hay un fondo bastante considerable que se pretende licitar en empresas que ya están vinculadas al círculo amistoso de la familia presidencial. Y eso, pues, de alguna manera viene a darle otro tinte de interés a este proyecto. Acá afuera tenemos una coyuntura entonces de violencia, que si lo observamos se da después de que se reúne el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa. Hay este caso, luego detienen acá en este secuestro, o en esta que lograron, no, un secuestro es cuando se pide algo a cambio, pero aquí fue un crimen. ¿Cómo se dio este crimen? Pues la policía está diciendo que fueron retenidos y llevados hacia una montaña por 5 jóvenes que han puesto ante la prensa. Los detuvieron no por esa razón, los detuvieron porque su carro venía sucio y ellos traían rasgos de lodo, al parecer en sus zapatos y en su ropa. Y le encontraron, según la policía, para justificar la detención, unos cartuchos de cocaína. Después, eso fue el día lunes, todavía el día viernes la policía hablaba de esperanzas, de que ellos pudieran estar vivos, pero que creían y tenían dudas de que estuvieran vivos. ¿Qué nos indica eso? Que las pruebas con cuales los vinculan al crimen es una llave del vehículo en que estaban los muchachos trasladándose de casa y un teléfono celular. Era de suponer que ya habían 5 teléfonos celulares. Pruebas contundentes son esas. Sí, te las ponen ahí. Entonces esos estuvieron en manos de la policía desde el día lunes, desde el día de la captura. Pero es hasta el día viernes que se dan cuenta que esas piezas están vinculantes. Hay suspicacia en eso. Mira, dijo la viceministra Yulisa Villanueva, que una de sus principales incomodidades que ella genera dentro de esa estructura es que ella ha detectado que colocan pruebas. Suplantación de... Ajá, ponen ¿cómo se llama esto? Alteran la escena del crimen colocando medios que se constituyen en elementos probatorios para el fiscal. O sea, también la fiscalía asume un rol de complicidad, ¿no? Pero no da la cara. No sé si has notado que los que están dando la cara son los militares y la policía, los altos cargos, ¿no? En un canal de televisión comparece el director de policía frente a defensores de derechos humanos, digamos ante Migdonia Yestas, que es la del observatorio de la universidad, y si no me equivoco, defensores del CONADE, y dice que él ha sido objeto de 4 heridas de bala en combate. Pero esa narrativa ya tiempo la trae, ¿no? Y luego dice que en su momento uno de los que le causó un daño físico estuvo llamando a su familia para decirle que el oficial se calmara. Y entonces el oficial dice que él agarró el teléfono, llamó y le dijo, no, conmigo te la vas a arreglar, es un asunto personal. Entonces, no concluye la historia porque en eso interviene la licenciada ahí está diciéndole que no se debe de alterar uno para asumir la justicia por su propia mano. Pero lo que quiso decir es que él resolvió ese problema de manera personal. O sea, le está diciendo al pueblo de que asuma también él. Ajá. O sea, y te lo está diciendo alguien que tiene esa forma no clásica del policía civil al que le tenés confianza, sino que alguien que le gusta vestirse como Robocop, ¿va?
y aparecer ante la prensa con aquel mastodonte de aparatos que le daban la impresión de que lo único que se le mueve es la cabeza, ¿va? Que lo demás es un blindaje total. O sea, esas situaciones no generan confianza. Como las mambas. Ajá, parecido. O sea, se acomoda este hombre a las mambas negras, ¿no? Decían que las mambas negras aquí no vinieron para combatir el crimen, sino para poder tener capacidad de disuasión frente al alzamiento de un movimiento popular, o con poder confrontar en una relación de fuego compartido o correlatividad de fuerzas a las Fuerzas Armadas en caso de que aquí pudieran darse conatos parecidos a los del 2009. O sea, porque la policía justificó en sus informes durante el 2009 que ellos no estaban en capacidad de confrontar con fusiles tiro a tiro a otro volumen de fuego que tenían las Fuerzas Armadas con armas automáticas y con mayor equipo pesado. O sea, pareciera que aquí, Ramón, Carlos, ¿quién se está apoderando de los escenarios de seguridad? Dijo el Consejo de Seguridad y Defensa, entregamos los 298 municipios a la policía. Todo el tiempo han estado en manos de la policía. Ahí el sargento es la autoridad. Ahí no hay ningún civil que se le ponga el brinco, como dicen ellos mismos en su lenguaje, ¿no? Sí. Y así ha sido el alcalde, que puede ser la otra figura con mayor autoridad, que tiene capacidad de convocar a la comunidad en asambleas populares o asambleas locales. Imagínate, está sometido al criterio del sargento. Y ese sargento está vinculado a conoce todas las estructuras criminales que operan en la zona. Así que el departamental también. Aquí, como lo señala el DEJOPRODE, Jorge Jiménez, mira, aquí es cierto. Aquí ya no podemos dudar a esta altura que existen escuadrones de la muerte. Y los escuadrones de la muerte, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al referirse al caso de Monseñor Romero, estableció que estos escuadrones de la muerte, y califica el término, ¿no? Y se vuelve jurisprudencia en el sistema interamericano. Y dice, solo pueden operar si hay una vinculación activa y estrecha del Estado a través de esos agentes. ¿Y bajo qué mando de quiénes actúan los escuadrones de la muerte? Bueno, históricamente eran estructuras verticales, ¿va? Sí. Ahora, como la policía y los militares no tienen control del crimen, quien los dirige están afuera y ellos asumen un rol acá a nivel de autoridad, un rol secundario, porque les conviene. ¿Pero estos son activos, son miembros activos o son miembros retirados los que conforman estos escuadrones de la muerte? Mira, para que haya efectividad sin tener inteligencia, no podrían tener efectividad en sus operaciones. Entonces hay trabajo de inteligencia. Tienen que estar activos. La inteligencia se las tiene que proveer las estructuras activas del Estado, las formales del Estado. Sin eso no se pueden mover. Fíjate que están haciendo una cárcel, allá, quieren hacer esa cárcel en Islas del Cisne. Y el mismo director de la policía dice que donde se dieron estos secuestros en el departamento de Cortés, en la desembocadura de este río, dice que es una zona inhóspita, de difícil acceso. Y entonces andan buscando en Islas del Cisne hacer una cárcel, ¿por qué no la hacen ahí? Si ahí es inhóspito, de difícil acceso. No es eso lo que andan buscando. Son negocios alrededor de esto, y con esos negocios están generando, en materia de criminalística, se estudia la variable conocida como umbral de crisis. Y aquí ellos alegan de que hemos disminuido en los homicidios, pero el umbral de crisis sigue creciendo. Y entonces nosotros hemos estado observando con algunos defensores de derechos humanos que el umbral de crisis sigue aumentando en cuanto a temor de la población, violencia selectiva, articulación de estructuras organizadas, movilidad de recursos y materiales que contribuyen a la efectividad del crimen, capacidad y volumen de fuego de los autores del crimen y efectividad, sobre todo, que es a lo que la gente le está teniendo miedo. Y visibilidad cada día más, es más perceptible cada día más que aquí nosotros en Honduras, en ese umbral de crisis,
aparecen actores civiles vinculados a las estructuras del Estado, a las estructuras de seguridad del Estado, que tienen también poder político. Eso es uno de los elementos los más preocupantes. Y si tienen poder político, todos estamos... Poder de decisión. Así mismo. Entonces estamos ahora mismo viviendo una situación de temor. Van a verse, yo te lo anuncio aquí, según el análisis del umbral de crisis que nosotros estamos viendo, van a darse de manera continua otro tipo de actos violentos, ¿va? Porque están creando las condiciones para aceptar que esto es normal y entonces van a ver de qué manera se deshacen de alguna... Justifican. Sí, con eso, que aquí cualquiera puede morir. Entonces van a justificar este momento de la coyuntura. Si la presidenta no es una política de Estado, debe de tomar medidas inmediatas para tener control sobre estos cuerpos que se le han sobrepasado a ella en la condición de mando y conducción de las acciones estratégicas para combatir el crimen. Sí, porque luego de que salió esto de los asesinatos de estos jóvenes, inmediatamente hablaron de declarar terroristas a estas personas, y son cosas que han aparecido, ya están dentro de la figura, pues, o sea, ya hay figuras ahí. Ya hay figuras, pero imagínate que han superado a Israel, ¿va? Israel no ha declarado terroristas a todos los que viven en la Franja de Gaza, ni a todos los palestinos, ¿no? Para Israel, en el combate al crimen, sobre su figura... Se focalizaron a Hamas, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, aquí quieren sobrepasarse, ¿va? Aquí vamos a ser de pronto todos terroristas. Me preocupa esto y me deja así un poco tanto sorprendido cuando dice vas a ver cosas luego, más adelante, que pudiesen ocurrir, y justificándole. Como que otro tipo de situaciones pudiesen presentarse. ¿Qué escenarios se avisoran? Mira, según el análisis que han hecho ustedes de este mira, han colocado personas en la Secretaría de Derechos Humanos con bajo perfil, y en la unidad o dirección de protección a los defensores de derechos humanos, periodistas y abogados, personas con un perfil totalmente bajo, pero sobre todo también con antecedentes dentro de las estructuras represivas, ¿va? Dentro del mismo Ministerio Público y la misma Policía Nacional. Eso nos indica a nosotros que al pretender disminuir la capacidad de este organismo que tiene que velar por los defensores de derechos humanos, por los abogados y por los periodistas y líderes sociales, van a direccionar actos criminales contra defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas y abogados. Eso se nos viene encima. Si no toma de inmediato la señora presidenta. O sea, que yo te lo estoy diciendo que el umbral de crisis ya lo percibimos nosotros. Nosotros superamos el umbral de crisis bajo la justificación que tiene actualmente la estrategia de seguridad del Ministerio de Seguridad sobre el bajo volumen de homicidios. Porque ellos justifican, según ellos, Honduras está en el 5º país más violento de América Latina, pero según ellos vamos a tener la variable de 8.5 que dice Naciones Unidas, que es la aceptable para poder combatir el crimen, ¿va? Y para poder combatir la impunidad. Y ellos para el próximo año dicen que ya van por 27, el próximo año van a estar en 17 y el siguiente vamos a estar abajo de 8, según ellos, ¿va? Sí. ¿Qué otra narrativa o qué les ha encontrado a esta situación de las muertes en Tatumbla? Mira, allí esos muchachos no fue... quienes lo hicieron tienen capacidad de movimiento. Y para tener capacidad de movimiento hay que mover recursos, tecnología e inteligencia. Y ahí no solo fueron 5 los que detuvieron a 5. Esa correlación de fuerza disminuye el grado de efecto que tuvo ese crimen. O sea, y cuando tú comparas la condición precaria y de marginalidad que tienen las personas que nos han presentado al frente, ¿va? Poca masa muscular, con excepción de uno, rasgos que vienen de zonas incluso quizás ni periféricas de la capital, sino zonas más alejadas de un área rural, y no les han dado, no les han dado ni la oportunidad a los mismos
organismos de derechos humanos, ni creo que el CONADE, que debió de haberlo hecho de oficio, de tener el testimonio de estas personas. Y entonces te las han vendido. Yo escucho medios muy críticos, pero asumir un discurso como que dice, presentamos, dicen, a los de la Mara tal, ¿va? Y ya te lo están vendiendo como los principales responsables de ese crimen. Cuando todos los elementos y la cadena que siguió, bueno, allí no hubo, si te notaste, no hubo seguridad en manejar la escena del crimen. Incluso los helicópteros cayeron sobre la escena del crimen. Dicen ellos que es una zona inhóspita. ¿Los helicópteros? Sí, ahí donde está, fueron por los cadáveres, ¿no? Ahí no hay ninguna cinta amarilla, no existió la pericia que se requiere para levantar la información. Todo es evidente. ¿Cómo fueron llevados los cuerpos hasta ahí, puedes decir? Bueno, aquí hasta las bromas se dan. Sí. Ahí se mira, dicen que ahora está un dron agrícola te puede mover hasta 200 libras de peso de abono. Si te mueve eso, te puede mover a ti, ¿no? ¿Cuánto tú pesas? Sí, no, ando menos de ese, de rango. A mí un dron me puede levantar, ¿va? Yo estoy por 170. Entonces, tantas cosas y especulaciones que se están generando alrededor de este caso, que son voz populi, ¿va? Voz populi. Significa que no le están creyendo a la policía. Aunque la policía esté vendiendo su imagen, de este hombre, director que ha sido objeto de 4 balazos, que se viste con un gran equipo para, como decíamos antes, no sé si para acomodar un poco esa relación con las bambas negras, y con un lenguaje despectivo contra los civiles, porque él tiene escuela. Solo que con el ministro pasó una cuestión un poco interesante. Yo la aplaudo, ¿no? La aplaudo porque hubo una metamorfosis en el ministro. O sea, una vez que asumió el cargo... ¿Cuál fue la metamorfosis del ministro? Mira, el ministro una vez que asumió el cargo se hizo refundacional y revolucionario. Hombre. Sí, ahora tiene un discurso revolucionario, ¿no? Y habla de su mismo cuerpo, de su mismo equipo policial vinculado al crimen organizado y a las bandas del narcotráfico en el pasado, como que si el pasado tuviera 20 años, ¿no? Él viene de esa escuela y forma parte de esa escuela. Y ahora es refundacional. O sea que no se descarta la posibilidad que aspire a algo. O sea, ¿qué tan peligroso es tener politizada la policía? Mira, le está quitando el derecho que tienen los directores de cada unidad de decirle la verdad al pueblo de lo que está pasando. Y entonces él viene y copa el escenario mediático. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Qué razón hay para haber elevado después del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa este clima de inseguridad que se está viviendo? ¿Cómo es posible que están trascendiendo videos de estos grupos organizados cometiendo crímenes horrendos? No sé si ya los viste esos videos. Sí, o sea que realmente lo que me sorprende es, bueno, por un lado la parte política que, ¿verdad? Yo recuerdo uno que salió diciendo militar, golpista, general tal, golpista, y ya está enchambado en Copeco. En Copeco. Sí, entonces, pero no sé cuál es la narrativa de un ministro, pues, de seguridad. Imagínate a ese ministro que es el ex general. Bueno, no puede ser ex general, los generales son generales, tienen mérito. Condición de retiro. En su condición de retiro. Decir eso y luego lo iban a dar el cargo de ministro de Defensa. Pero no pudieron hacer el trasmoche ahí de quitar al actual ministro de Defensa porque parece que lo querían mandar a estudiar afuera, como a sacar alguna especialidad, algún doctorado. Tanto que así, porque la familia Zelaya necesita mejorar el nivel de academia de sus miembros a nivel para poder trasladar eso en las próximas elecciones o en las futuras elecciones políticas, teniendo capacidad con algunos de sus miembros que estén vinculados a la ciencia. Y habían visto... ¿Acaso no hay capacidad intelectual entonces dentro de la familia Zelaya? Es que aquí la capacidad intelectual y a veces, académica y científica en los políticos en general es escasa.
Aquí nosotros estamos confrontados en nuestra propia realidad, ¿va? En este caldo de cultivo de violencia. Y sobre eso es que hablamos, sobre el problema del hambre, sobre el problema del desempleo, sobre el problema de la canasta básica y sobre el problema del combustible. Sobre eso es que hablamos los políticos, pero de ahí alguna profundidad para cambiar la lógica de la estructura del Estado que pueda darle respuesta a este tipo de situaciones como las que ahora mismo estamos viviendo, te dan a entender que quienes propician y generan este tipo de crisis son personas malvadas, de pensamientos cortos. El futuro de esta patria no les interesa. No sé, si según voy entendiendo, es fracasar un Estado de seguridad fallido para implementar otro tipo de medidas más drásticas que llevan un objetivo claro. Sí. Eso es lo que he entendido yo hasta el momento. Porque es lo que, como la presidenta no conoce de criminalística, hay que ser claro. No conoce. ¿Qué está detrás de todo esto? Porque hay un Consejo de Defensa y Seguridad. La estructura, la misma estructura tradicional, esa estructura de la cual habla el presidente Zelaya que no pueden desmontar. Ajá. ¿Por qué dice él que no la pueden desmontar? ¿Qué conoce? ¿Qué sabe? Pero ¿por qué lo acepta entonces que le hagan este tipo de ofertas? Que le hagan una oferta de ir a invadir la isla del Cisne, que le hagan una oferta de ir a invadir los territorios autóctonos de poblaciones étnicas, que le hagan una propuesta de elevar al grado de terrorismo cuando ya está en la ley, como para hacerlos ver como tontos y ridículos. Todo eso. Luego se dejan que el crimen organizado, articulado a alguna estructura del Estado, haga estos actos de miedo, construye escenarios de temor y le den libertad de actuar para que justifiquemos que todo lo que se mueve alrededor de esto es un peligro y por lo tanto es necesaria la cárcel del Cisne, es necesaria el centro penal de la Mosquitia y es necesario reformar la ley para aplicar medidas antiterroristas más graves. Eso está pasando. Y ahora, para distraernos de los dos escenarios... ¿Son distractores esos? Sí, pero mira, ahora para distraernos le generan un acto mediático tan fuerte al asunto sin decir la verdad, al asunto de las muertes. Los parientes de estos 5 muchachos que murieron ahí tienen derecho a conocer la verdad y que les den libertad de expresarse. Igual pasa con los secuestros en Atlante. Y hoy, para que nos salgamos de esto, deciden aplicar una medida en los centros penales de carácter represivo para que nos dediquemos a hablar de la forma en que el jefe de la policía militar que controla los centros penales les canceló las visitas porque usted quiere seguir vendiendo la atención de la prensa, focalizarla hacia otro tema. Y aparte de eso habla ahora de venganza, no de justicia. Dice que todo el ejército y toda la Policía Nacional está enojada. Yo lo voy a traducir porque tendría que ver de nuevo el video. Y que van contra él, y le hace un llamado público. Que se entregue, no. Son las labores de inteligencia las que deben de contribuir significativamente a encontrar a los autores de estos crímenes. ¿Qué piensas sobre estas recompensas? Mire, es que es un poco raro. Parece que aquí ya lo sabían. Ellos ya saben dónde están. Solo que habían tenido temor de caerles, ¿no? Pero alguien quizás fuera del mismo escenario de ellos les está diciendo que procedan a hacer esas capturas, ¿no? Pero la recompensa en sí, porque se ha dicho incluso que hay que auditar esas recompensas, es decir, porque son fondos públicos, pues. Pero ¿cómo? Si no hay auditoría y no salen con un cheque formal de la Secretaría... ¿Cómo lo audita? ¿Quién está dando el dinero? ¿Será el mismo Estado o serán otros sectores que piden recompensa contra los otros? Mire, vamos a ir a una breve pausa y me comenta un poco de quién es ese negocio de las Islas del Cisne en vez de la cárcel. Vamos a ir a una breve pausa. Bien, dialogamos esta tarde con el defensor de derechos humanos, Andrés Pavón, ex embajador de Honduras ante el pueblo y gobierno de Cuba. ¿De quién es el negocio?
de cine, de la cárcel. Sí, mira que es un poco complicado porque hasta el Estado se volvió negocio para algunos políticos. Ahí saca el CNA una red de familiares, ¿va?, que trabajan de manera directa para el gobierno. Familiares de 3 familias específicamente. Ajá. Luego, si miramos que aquí hay más de 170,000 empleados, el porcentaje podría ser mínimo, ¿va? Yo creo que abajo del 1%. Sí. Entonces cualquiera podría decir, eso es aceptable. En el pasado, con una persona que era hermana del presidente, hubo todo un escándalo, ¿no? Con una sola. Ahora se pretende disminuir esto. Pero cuando te aproximas a esa red y miras a quienes tienen empleados ellos, el 62% son amigos de la familia presidencial, de estos 3 grupos. ¿No? Sí, Entonces quiere decir que no estás hablando de 14, ni de 15, ni de 40 personas. Estás hablando de miles de personas vinculadas que no los conociste en la calle. Para poder aproximar esto, si queremos decir de que es porque Libre nació en la calle y que Libre es un partido que se debe al movimiento social y popular, no, los líderes del movimiento social que trabajan para Libre son tienen cargos de 4ª categoría o de 2ª categoría en algunas direcciones. Un ejemplo claro es el de Rafael Alegría, ¿va? Ajá. Que es subdirector del INAH, ¿no? Cuando es una persona que se cree ilustrado en el conocimiento. Y después tienen algunos líderes sociales en carácter de asesores, ¿va? Van por un cheque mensualmente, ¿no? Ahí van por un cheque mensualmente a la casa presidencial y son personas... ¿Rafael Alegría? No, Rafael está empleado, ¿no? Es el subdirector del INAH. Pero ahí hay otros líderes sociales que no llegaron ni a ser empleados de 4ª categoría, sino que para calmarlos les dan un cheque mensual. Ya hacen fila. Así mismo. No, se entienden entre ellos y viven de una... Ahí hay una estrategia de la economía del rebusque, ¿va? Digamos, démosle a este algo. Porque los demás son amigos de estas familias que tienen el control del Estado. Entonces, cuando hablamos de la cárcel del Cisne, van a aparecer nuevas empresas que van a ganarse el concurso en la licitación. ¿Quiénes están integradas esas nuevas empresas? Te vas a dar cuenta que el mismo grupo, estos grupos que controlan la acción ejecutiva del Estado, van a ser parte de los amigos o familiares de los que se ganen la licitación. Y eso está casi seguro. O sea que esa es parte de lo que ha denunciado el CNA y es la concentración de poder de las familias, y que estamos viendo en pantalla, dice que el nepotismo en Honduras en los últimos años aumentó a más de un 100% en comparación al año anterior, según el CNA. Porque el CNA ahí está claro, ¿no? O sea, está diciendo ese grupo controla el resto. No, es que no hay que verlo que son 40 personas o 30. No, es la capacidad que ese grupo operativo tiene de poder contratar a todas sus amistades. Y están incrustados en 46 instituciones del Estado. Las más importantes, me imagino, ¿no? Y de ahí ellos ya, de hecho, en algún momento, yo tengo esa grabación, cuando el ministro de Defensa le hacen una pregunta y eso quedó como en el aire, ¿no? El periodista no le dio atención. Y le dice, pero aquí son los Zelaya que están. Entonces dijo él, bueno, y es la única familia moral y ética que hay en Honduras. Esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta, pero el periodista como que no le entendió porque lo dijo entre dientes, ¿no? Pero ahí está la grabación del ministro de Defensa, ¿no? Un muchacho joven, me imagino yo, talentoso, abogado. Que quien conoce de las ciencias jurídicas conoce de la historia, ¿va? De los procesos del poder. Entonces me imagino que él no lo desconoce, pero su emoción lo hace trascender a hacerle creer, incluso. Es como que yo diga, pues, los Pavones aquí somos una familia ilustrada, ¿va? Tenemos poetas como Juana Pavón, ¿va? Pero cuando voy al centro penal y pregunto, ¿hay algún Pavón aquí? Me salen 80, ¿no? Sí. por nuestros orígenes, ¿va? Gente del sector campesino, porque la mayoría de la gente de los que están en esos centros penales son del área marginal. Y estas 3 familias que señalan ahí son la familia Zelaya, Castro, creo que es la familia
Dubón, dice. Dubón, o sea, la familia Flores Dubón, ¿verdad? Fíjate que Y la familia Moncada Moncada, está relacionada con Rix. Con Rix, sí. Y ahí ponen otros más que no creo que los ponen. En algún momento me pareció ver a Gilberto Ríos por ahí. Ajá. Pero Gilberto está en la marginalidad, ¿va? Yo creo que lo más que tiene 3 o 4 parientes. Tiene como empleados, ¿no? No en cargos de dirección estratégica importante. Sí. Hablo de Gilberto porque siento que fíjate que en el fondo es un hombre de lucha. Sí. Es un hombre que se ha dedicado a conformar cuadros dentro de Libre. Pues, su padre fue un reconocido líder estudioso del tema agrario en el país. Es un país que no nos da oportunidades, como te decía, el caso de Rafael Alegría. ¿Qué fue lo que hizo el presidente Mel? Llevó de director del INAH a su socio que ya tenía anteriormente en el gobierno. Mel llevó su plataforma cuando le dieron golpe de Estado. Y te voy a contar algo que a veces dicen que en las relaciones que uno va teniendo, uno le van perdiendo confianza porque uno no guarda secretos. y yo creo que yo estoy en ese equipo de los que no me guardan confianza porque yo no guardo secretos, ¿no? Pero cuando en el gobierno de Mel, yo percibía que iba a haber un golpe de Estado porque ya me habían llamado a una reunión con el fin a la casa de un alto ejecutivo del gobierno, con el fin de que hiciéramos un análisis de qué posibilidades había de que el vicepresidente asumiera, en este caso era el señor Elvin Santos, la presidencia de la República, como dándole a Mel una sacudida ejecutiva, pero que lo miráramos desde una visión de derechos humanos. Yo hice un análisis, digo, no, esto no puede ser... Me huele a golpe, dijo. Sí, exactamente, golpe. Pero a mí me sorprende ahora en el gobierno de Mel que la persona que me llevó ahí es alto ejecutivo en relaciones exteriores. Sí. Esa misma persona, ¿no? Y para hablar, ¿es la misma persona? Sí, esa misma, yo lo miro ahora, ¿sí? Porque en el gobierno de Mel tenía un cargo importante. Y me la arrastró a todos los de su... Llevó a Mundo Orellana, ¿no? Que había sido... Sí. Pero que le había renunciado por la cuarta urna. Al único que castigó fue al mariscal Tito, ¿no? Tito Mejía. Tito Mejía. Lo dejó afuera. Pero de ahí llamó a todos, ¿no? O sea que continúan gobernando la... Sí, aquí yo recuerdo que cuando preguntaron por el ministro de Relaciones Exteriores, porque yo estaba en casa presidencial, sí. No, señor, le dijeron, ya se fue para Miami. Sí. 2 días o 4 días antes. Ahora, ¿dónde está? ¿Quién era el ministro de Relaciones Exteriores? En el gobierno de Mel, cuando el golpe de Estado. ¿Quién era? Mundo Orellana era el ministro de Defensa. Era el ministro de Defensa. Ajá. Sí. ¿Y dónde estaba Milton Jiménez? Sí, estaba en Relaciones Exteriores. ¿No? No era el ministro de Relaciones Exteriores, porque sí. Antes había sido Patricia Rodas. Sí. Bueno, cuando preguntaron por Milton Jiménez, espero no equivocarme, creo que él era el ministro. Pero voy a decir... Pero sí estuvo, porque sí estuvo. Cuando preguntaron por el ministro de Relaciones Exteriores, no voy a decir el nombre, no estaba, ya se había ido para Miami. Ese fue el informe que le llegó al presidente, al despacho presidencial. Pero mirarlos dónde están ahora. Tienen altos cargos. ¿En qué alianzas con otros? Como dijo el mismo presidente Zelaya en el foro de Sao Paulo, este proyecto, dijo, es liberal socialista, porque es una etapa de transición. Vamos del liberalismo al socialismo. Y después del socialismo a la democracia, al socialismo democrático. Imagínate qué periplo tienen. Y está dentro de la GPP. No sé si recordaste la Guerra Popular y Prolongada, GPP, sí, que le llamaban, que habían etapas, pero no se sabía cuándo iba a terminar una. En este caso yo creo que son GPP. Aquí no se sabe cuándo. Era como la guerra de baja intensidad. ¿Cuándo va a terminar cada etapa? Entonces el hecho es que ahora mismo estamos aplicando un modelo de liberalismo que impulsa algunas ideas según Zelaya. Yo estoy interpretándolo porque no hay teoría al respecto, ni existe en el mundo teoría sobre liberalismo socialista. Socialismo democrático. Hay socialismo liberal, pero liberal, exactamente, sí. Que son los socialdemócratas.
Entonces uno no sabe hacia dónde vamos. Entonces, ¿qué es esto? Dentro de eso, Mel tiene a todos sus liberales que formaron gobierno con él y que no estuvieron de frente, ¿va? Marginó desde un momento al Nelson Ávila. Sí, ahí está marginado, ¿sí? Y ahí está marginado porque lo tenían como ministro de Economía sin cartera. Porque al parecer Nelson tiene algún nivel intelectual en las ciencias académicas y no se podía haber superado el presidente por un intelectual medio atrevido que se fuera un poco más allá de sus líneas estratégicas. Fíjate que ahí hubo alguien que cuenta una historia, dice que estaba Nelson tirándose un discurso económico en el gabinete y en eso le cayó una llamada a Mel y hubo silencio. Mel contesta la llamada del presidente Zelaya y cuando terminó le dijo: Nelson, me llamaron de China, me piden un experto en economía para que les vaya a arreglar sus problemas económicos, te voy a mandar a vos. Dejen que todo el mundo se echó a reír en el salón presidencial. Es una forma de quererte disminuir, ¿verdad?, tu intelecto. Minimizarte, ¿no? Nelson sufrió y creo que sigue sufriendo esa calamidad, pero otros fueron premiados. Ese que estuvo en pláticas para propiciarle un golpe técnico tiene un alto cargo. Y eso te lo digo porque me consta a mí, o sea, yo estuve ahí, ¿no? Y después tuve la oportunidad de contar con la información clasificada de las Fuerzas Armadas de que iban a dar el golpe de Estado. Eso se lo trasladé al presidente Zelaya. Y él me puso en contacto con la persona de más confianza para que yo le contara lo del golpe. ¿Sabes quién era la persona de más confianza? Patricia. No, el general Romeo. Entonces yo, en cuanto salí de casa presidencial, sabiendo que era una estrategia más dirigida por los militares, lo que hice fue darlo a conocer en conferencia de prensa. No sé si te diste cuenta. Sí. Y dicen: Andrés Pavón denuncia que va a haber un golpe de Estado y me llama el Ministerio Público. Ahí está la denuncia. Ahí está la denuncia de eso. Y ahora mira, ¿para qué utilizan el nombre de las víctimas? Para seguirse justificando y para seguir entreteniendo el imaginario social de que aquí todavía las víctimas están impunes. Y entonces, ¿cuándo va a haber castigo para los culpables si no están ellos en el poder? Porque escuché al presidente Zelaya hablar de víctimas del golpe de Estado y el grado de impunidad en las que se encuentran. Y no están ellos en el poder. ¿No debería darles un poco de pena hablar de impunidad cuando ellos tienen la estructura en su poder? Ahí están las denuncias, presidente Zelaya. Aquí se lo digo frente a Carlos. Ahí están las denuncias en el Ministerio Público, las que nosotros presentamos, a las cuales ustedes no quieren ver. Y ahí están los crímenes impunes de más de 80 personas que perdieron la vida durante el golpe de Estado. No son solo los mártires que ustedes reivindican. Esa es una realidad, Carlos. Sí, pero también hay otra narrativa ahí de que algunas personas no murieron a manos de Fuerzas Armadas, sino que de otro sector. Pues, pero están las víctimas. Sí, las víctimas están. Pues, de hecho, que es muerte, pues. En el contexto. Hay un responsable. En el contexto del golpe de Estado. Sí. Y los parientes quieren saber la verdad. Si fueron las Fuerzas Armadas o fueron otros actores. O cómo se... Vaya, por ejemplo, había un toque de queda y mañana aparecían muertos. ¿Quién es el principal sospechoso? El que tiene el control de los espacios públicos durante el golpe de Estado. Y eso eran las Fuerzas Armadas. ¿Y qué piensas sobre estos estados de excepción? Son actos de desesperación. Actos que pretenden anular la inteligencia de aquellos que sabemos cuáles son las causas del crimen y cómo opera la criminalidad organizada y genera impunidad en el crimen común. Es una situación de análisis de contexto, pero sobre todo de conocer la relación social, los orígenes sociales del crimen. No es un asunto de que porque tengamos policías allanando viviendas en horas de la noche, ¿no? Porque en horas fuera de lo que establece la misma ley, pero que se las da el estado de excepción. No es lo mismo tener a los policías en los barrios pobres, porque eso significa un estado de excepción dirigido para la población que delinque. ¿Y quiénes son los que delinquimos? Entonces somos los pobres,
Los demás no delinquen, pero la causa estructural para que esa pobreza... ¿Se criminaliza la pobreza? Sí, claro, en este gobierno hay una criminalización horrible contra la pobreza. ¿Ah? Estaba viendo un artículo de Insan Crime que señala que por lo menos en Honduras más del 90% de la población vive en municipios donde se han suspendido parcialmente los derechos constitucionales, aparentemente para acabar con el crimen organizado. Los resultados hasta la fecha han sido decepcionantes. Sí, porque más bien el crimen organizado ha aprovechado la coyuntura del estado de excepción. Entonces, si el crimen organizado está aprovechándose más del estado de excepción, ¿qué es el estado de excepción? Una acción política contra el Estado. ¿Y esto qué le merece? Es el criterio. El pandillero es un criminal y es por eso solicitamos reformas que nos permitan enjuiciar, encarcelar a estas personas sin esperar que asesinen a ciudadanos para poder hacerlo. ¿Cómo va a calificar la condición de pandillero? ¿Por la forma en que visten, por el tatuaje que andan, o por el corte de pelo, o por el barrio pobre en el que viven? Yo pienso que el señor secretario de Seguridad debería aprovechar mínimamente los conocimientos del enfoque doctoral, ¿va? Porque él se supone que es un doctor en no sé si en ciencias sociales. Y usted debe de aprovechar ese conocimiento para poder hacer análisis científico. Eso es un acto de desesperación, eso es odio, eso es un acto de venganza. Está desesperado, se le nota, se ha quebrantado, incluso su rostro no se mira muy saludable. ¿Cree que está perdiendo la lucha contra la criminalidad? Ya la perdió. Sobre todo porque no fue capaz de controlar la articulación de estos cuerpos con las estructuras formales de seguridad del Estado. Y desaprovechó a la viceministra, que esa mujer sí demostró tener valor. ¿Va? Parece que ahí quien anda el uniforme más ajustado es la ministra Villanueva y no este señor. Y aquí hemos tenido a la doctora Yulisa Villanueva, dice, yo no he mentido en nada, dice. O sea, yo todo lo que les digo es la verdad, dice. Y yo no tengo temor porque les estoy diciendo la verdad. Sí. Y no toman en cuenta la verdad que se les dice, sino que se van por otro lado. Mire que ¿Será que por eso ha generado tanto malestar, les ha generado Yulisa? Pero y ahora ya lo último que le está pasando ya es por instrucciones del Ejecutivo, de arriba. Yulisa siempre ha dicho que la doctora siempre ha manifestado que ella tiene la confianza en la Presidenta de la República. Pero lo que le está pasando ahora, sin lugar a dudas y sin lugar a equivocarme, lo digo porque yo lo viví también en carne propia, ya es por decisiones de la Presidenta de la República. Quitarle su personal, porque ella no haya cómo decirle a la gente que está quitando a la viceministra a razón de que no ha dejado trabajar al ministro de Seguridad. Si dice eso... Pero no es que no lo ha dejado trabajar o es que le está señalando las cosas que no exactamente. Pero ya el ministro ha logrado influir en la señora presidenta. Le ha creado, ¿no? Supongo, en la sala de crisis, le ha focalizado estos escenarios de miedo en donde todos estamos en riesgo, incluyendo la Presidenta de la República. Y cuando ella mira eso, tiene miedo, ¿no? Y dice, no, pero aquí tenemos un estorbo, que es una señora que no guarda secretos, no está poniendo es fácil en evidencia. Quitarlo, pues, es decir... No, porque ella tendría un impacto político, dado la forma en que ella llevó a Yulisa Villanueva, porque con eso quiso dar a entender que estaba creando una dirección, que estaba creando un ministerio de seguridad altamente profesional y científico. Yulisa Villanueva es el rostro científico de ese ministerio. De ahí los demás no tienen. ¿Cuál es la ciencia? El uso de las armas. Hay un estudio en el uso de las armas. Yo puedo conocer de pólvora, puedo conocer de balística, puedo conocer de la presión que tiene un cartucho una vez que se dispara, la distancia en la que llega, puedo conocer factores forenses, cuánto tiempo tiene un cadáver probablemente de haber muerto. Todo eso es científico dentro de la criminalística, pero aquí el problema del enfoque científico va un poco más allá. Hay que hacer procesos científicos para dar resultados científicos, y es lo que no se está haciendo. ¿Te diste cuenta de lo que ocurrió anoche? Ayer fue asesinado un joven de 22 años por la policía del orden público.
Lo que Dice que es un operativo, que es un enfrentamiento, pero no han dado mayores detalles. Y van a seguir matando. Y han matado también, como también han matado policías. Lo que pasó en Lloro, donde muere un oficial de la policía militar, que conocían a nivel de inteligencia que había ahí. ¿Por qué no los pudieron detener? Porque entonces el volumen de fuego de tu adversario es mayor que el tuyo. Y mandas a la policía a arriesgarla frente a un hecho. O querían que eso sucediera. Hay que ver varias cosas, ¿no? O sea, si en realidad querían que eso sucediera para poder incrementar esta presión, para hacer una cárcel en Isla del Cisne y otra cárcel en Isla acá en Olancho, y luego reformar el Código Penal para incorporar la figura de terrorismo, todo esto pudiera haber sido construido. Estoy especulando, pero dentro de mi conocimiento básico de lo que es una confrontación con un adversario, hay que medir volumen de fuego. Y ese volumen de fuego solo te lo puede determinar el trabajo de inteligencia que tú tienes sobre esa persona. ¿Cuántos movieron para ir a traer a aquel Olancho que estaba a la par de la casa de la familia presidencial? ¿Viste que llegaron helicópteros y todo? No, pero aquel otro en Lloro, ¿cuántos movieron? No hubo. Nos dimos cuenta a raíz de que muere el sargento. Pero no porque hubo un despliegue militar de trascendencia mediática como lo que hicieron con Olancho. ¿Qué pasó ahí? ¿No tenían trabajo de inteligencia? O, como te digo... ¿Qué piensas cuando dice el secretario de Seguridad que hay fuerzas que están queriendo, hay fuerzas oscuras que están queriendo desestabilizar la institución policial y la seguridad del Estado? Eso se desestabilizan solas. Porque acá los que generan opinión al respecto y los defensores de derechos humanos no son una fuerza. Son apenas personas que cultivan solidaridad y que no se dejan sorprender porque miran más allá de lo superficial. Pero esa no es una fuerza que puede doblar a un ministro que tiene atrás, no sé si 14,000 o 20,000 policías, y tiene estructuras y tiene todo, ¿no? Una fuerza que quiere destabilizar la policía son las mismas que permite a la policía que operen articuladas a sus trabajos de inteligencia. O sea que ese discurso no... Eso lo vienen haciendo desde... Es que él viene de esa escuela, ¿va? Él es represor. Él estuvo en el golpe de Estado tirándonos dentro de la estructura, ¿va? Él es un represor. Todos esos que están ahí han formado parte de la historia de represión que ha tenido... Está hablando de la cúpula policial. Sí, de toda esa estructura. O sea, los nuevos es cuando se anulan generaciones, que me parece que la estrategia del presidente Zelaya, al hablar de que este es un modelo liberal que busca el socialismo, es anular ese modelo liberal. Y para anular ese modelo liberal hay que anular generaciones. Y dentro de esas generaciones, desde luego, están las generaciones que tienen el control de las estructuras de seguridad. Por eso te vas a encontrar que algunos altos dirigentes de Libre ya tienen estudiando en la Academia Militar y en la Academia de Policía a muchachos para ser los oficiales. O sea, el proyecto de Libre es de largo plazo. Pero por ahora, para no interrumpir y no generar crisis, están obligados a gobernar con estas cúpulas y estas estructuras de poder, tanto militar como policial, que forman parte de la escuela que nos ha reprimido históricamente. Para concluir, ¿cuál es la hipótesis más fuerte, de acuerdo a su experiencia en cuestiones de derechos humanos y escenas de crimen y todo, sobre la muerte de estos jóvenes en Tatumbla, Andrés? Y primero, yo diría que ahí no operaron 5 personas. Y probablemente esos que están detenidos ahora formaron parte, si es que formaron, de la acción marginal. Pero para hacer esa acción tuvieron que haber movido recursos, incluso recursos que les proveyeron inteligencia, que les permitieron moverse por todo ese municipio sin crear sospechas. Si hubieran sido 5 personas, Carlos, algunos 12 tuvieron que haber quedado cuidando el carro.
Ajá, y entonces ¿cómo lo iban a disminuir a los otros 5? Si ahí la hipótesis de que fueron las maras, entonces vamos a entender de que actuaron con la coordinación o el acompañamiento de actores que sí tenían capacidad de poder moverse en un terreno de difícil acceso. Solo me acuerdo de la guerra de guerrillas, ¿va? Sí. Eso hay que ser guerrillero para subirse ahí, ¿no? Y hay que estar bien. Tienes que estar bien entrenado. Sí. De ahí que yo tengo mis dudas de esas supuestas rostros que han colocado ahí como supuestos responsables, tan decrépitos. Se nota que no están bien nutridos, que su alimentación ha sido precaria. Hay rasgos de marginalidad. Se les ha negado cualquier posibilidad de aproximarse a los defensores de derechos humanos, a ellos y a los parientes de las víctimas, que ha de ser doloroso tener que estar escuchando estas cosas por los medios de comunicación. Pero esas víctimas, Carlos, necesitan la verdad. Hay que darles la verdad. ¿Y qué pasa con todas estas desapariciones que se están reportando? ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay intereses, ¿no? Intereses fuertes que sin duda tienen el interés, tienen el objetivo de posesionarnos en el imaginario social, el miedo, el temor y algún tipo de rechazo hacia determinados grupos con el fin de poder alcanzar objetivos prácticos en el escenario del plan político que actualmente tiene este gobierno. Bueno, don Andrés, es un placer tenerlo aquí. Esperamos que no sea ni la primera ni la última. Okay. Vamos a seguir bregando quizás algunas cosas. Que no gusten, pues no es nuestro problema. Que generan... estos temas son bien escabrosos, ¿no? Es decir, cuando es la vida humana principalmente, ¿verdad? Y cuando hay este tipo de intereses, dicen, no, es que este está confabulado con el otro. Yo me he querido mantener al margen de estos problemas, pero la patria llama, ¿no? No, es que es difícil cuando se tiene ese ADN. Sí. Es difícil dejarlo atrás. Así mismo, Carlos. Don Andrés Pavón, aquí en Analista de la Noticia. Buenas tardes.